Hay que hablar del diálogo convocado por el gobierno que se inició en el FNDR a las 2 de la tarde. Está con nosotros el ministro de Trabajo, el licenciado Gonzalo Tregoso, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, ministro. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, María René, y buenas noches a la teleaudiencia de Cadena. Dígame, ¿se instala este diálogo? ¿Con quiénes, entre quiénes? Se hizo una convocatoria, se presentaron 9 federaciones departamentales, incluye, me parece, 12 asociaciones departamentales y calculamos nosotros que por departamento hay entonces el valor de 3 representantes individualmente ya como federación, como asociación. Tenemos entendido que en Tarija y División, hoy día eso de las 7 de la noche, 2 hermanos, personas con discapacidad, protestaron en puertas del Fondo Nacional de Desarrollo Rural en sentido de que no habían sido invitados, y cuando la ministra de Salud, Ariana Campero, y mi persona salimos a hacerles la invitación y a pedirles que pasen, dijeron que se iban a retirar y se sumaban a la movilización de los hermanos que están en marcha, y entonces, excepto ese elemento, estarían todos los departamentos representados en este diálogo. Ahora, ¿qué pasa con la gente que ha marchado? Se les ha hecho la invitación, sabían ellos que existía esta reunión, se les mandó por escrito la invitación. Viene siendo la número 16 vez que rechazan dialogar con el gobierno y bueno, no se han hecho presentes. En todo caso, María René, la negociación en este momento es bastante difícil. La idea es, por tiempo y materia, si es necesario, amanecernos hasta llegar a un acuerdo, pero cuando yo venía aquí al canal, estaba observando que las hermanas y los hermanos con discapacidad ya están bastante cansados. Claro que sí. Es muy posible que se haga un cuarto intermedio, lo cual permitiría con mucha más facilidad que nuestros hermanos que han estado en la marcha de 30 y algo días puedan sumarse mañana a la negociación. En todo caso, y públicamente por este canal que es bastante visto a esta hora, hacerles extensiva la invitación a los hermanos que están en San Francisco para que, si gustan, puedan hacerse presente en el Fondo Nacional de Desarrollo Rural e integrarse al diálogo. A ver, han habido varios elementos. Las personas con discapacidad han manifestado que deseaban, exigían en su momento conversar con el presidente del Estado Plurinacional. ¿Ellos por qué? Porque se sentían desatendidos, se sentían ignorados, se sentían burlados. Muchos de ellos, mientras venía la marcha, nos dijeron que ellos pensaban que esto se solucionaba, decían, en Cochabamba. Cuando fracasa el diálogo en Sica-Sica, ellos dicen que todavía estaban más preocupados porque debían llegar a la paz, ¿verdad? Y ellos decían, no avanza el diálogo. ¿Plantean esta alternativa de reunirse con el presidente? ¿Será posible en algún momento? Por ahora no creo, María Zene. Puedo estar equivocado, pero por ahora no creo. Desde un principio, el presidente y el gabinete asumió con responsabilidad el conflicto que ya se venía. Se intentó una mesa de diálogo en Cochabamba, se resolvió en Cochabamba, hay un acta firmada por la federación que comprende a las personas con discapacidad en ese departamento. A pesar de aquello, el grupo de marchistas inició
su actividad de protesta, su caminata ya por carretera. Yo estuve en Parotani con las ministras de Justicia y de Salud. Y no hubo manera de llegar a ningún acuerdo. Ya en aquel momento yo los vi que estaban muy cansados, muy enfermos, en fin. Para cualquier una caminata ya es una marcha y es complicado. Quienes empujaban las sillas de rueda han caminado desde Cochabamba. Sí. O sea, son 318, yo he ido 4 veces a pie a Copacabana. O sea, y no es más de 100, 120 kilómetros, 130 kilómetros ha de ser. No, pero yo he quedado molido, ¿no? Imagínense las condiciones, además de ellos subiendo la cumbre. Y lluvia, y viento, y sol. Lo que nosotros no hemos entendido con las ministras es por qué ellos en Parotani de inmediato plantearon, queremos discutir el tema del bono de 500 bolivianos. Ellos han sostenido largamente que ese era un mandato de las bases, claro, que eso pedían las bases. Así es, y nosotros les decíamos, compañeros, con mucho gusto, pero si vamos a discutir el resto de problemas, tienen gravísimos problemas, claro, los vamos a comentar en un momento. Si vamos a discutir el resto de problemas, adelante, discutimos todo en paquete. No, solamente bono de 500 bolivianos. Bueno, hay algo interesante en esto, lo que para mucha gente puede ser simplemente un mercado de fin de semana. Pasa que para muchos ciudadanos que tienen discapacidad viene a constituirse una ayuda. No es que sea el centro, nadie vive con 500 bolivianos, ¿verdad? Pero es una ayuda, es un soporte. De pronto son las medicinas de una semana, de pronto son las sesiones de fisioterapia o algún elemento, o alimentos, pues, finalmente, ¿no? El problema sigue no resolviéndose por el bono de los 500 bolivianos. Yo lamento, María René, hoy día, cuando se inauguró el diálogo con los hermanos y las hermanas con discapacidad, una vez que el ministro Juan Ramón Quintana introdujo el tema, pidieron la palabra 3, 4 hermanos con discapacidad, y luego, para facilitar la reunión, se pidió a los hermanos comunicadores sociales que abandonen la sala, como se estila normalmente, y se retiraron, no hubo ningún problema. Y yo realmente lamento que se haya tomado esa decisión. ¿Por qué? Porque iniciada la reunión, ahí recién se entiende cuál es el problema de verdad. Y hubiera sido una maravilla que estén la cantidad de camarógrafos, comunicadores, etcétera, viendo todo aquello, tomando apunte y entendiendo el problema. Por ejemplo, entendamos el problema. Coméntenos, por favor. Porque ahora ha sido diferente a lo que yo he vivido en Parotani, lo que he vivido en Patacamaya, que era una reunión 500 sonadas. Ahora era diferente. Por ejemplo, una mamá del Alto, de la ciudad del Alto. Ella decía, al inicio, ¿no?, del debate, ella decía, a mí 500 bolivianos no me sirve de nada. Tengo un hijo con esquizofrenia, con discapacidad psíquica. Tengo un hijo con esquizofrenia que tiene 1000 problemas y no tengo evidentemente para el tema de medicinas, no tengo para llevarlo a una clínica. Con 500 bolivianos a mí no me resuelve mi problema. Es decir, ¿yo qué necesito? Necesito las medicinas, que lo que se está discutiendo en este momento en el FNDR, ya debe estar exponiendo la ministra Ariana Campero, es los paquetes de medicinas. Existe eso en el ministerio, no es que ahora recién se les va a dar, se les está entregando, pero ellos dicen, a mí no me sirve ir a hacer fila, pedir ficha hasta que reciba, que ya se ha podido suicidar, no me sirve, a mí me sirve un lugar accesible. Estamos hablando en el Alto, una señora con hijos igual, con 2 hijos había tenido igual, con síndrome de Down en Santa Cruz, en una provincia. ¿Qué haces? Y ella dice, a mí no me sirve que el gobierno ha inaugurado un supercentro de salud especial para personas con discapacidad en Riberalta o en Cobija. Hay uno, me parece, en Santa Cruz, así moderno, nuevo. A mí no me sirve porque de la provincia, ¿cómo voy a llegar hasta allí? Entonces yo necesito algo más asequible. Cuando se empezaba a hablar de vivienda era lo mismo.
Yo necesito vivienda, pero la necesito en mi pueblo. A mí no me sirve que me hablen de Santa Cruz. Entonces, ¿cómo resolvemos en el lugar el problema? Y entonces empiezan a llover los problemas, la gente empieza a contar sus problemas así de la vida práctica, ¿no? Ni lo que está planteando la marcha decían que es demagógico, ni lo que está planteando el gobierno. O sea, yo necesito solución. Y claro, entre los ministros lo que planteábamos, solución integral. Hablemos de salud. Resolvamos el problema de la medicina, resolvamos el problema de los especialistas, resolveremos el problema del equipamiento, de las clínicas especializadas que ya se están en los centros, que de se las están escuelas creando, inclusivas, el tema de educación, el tema de trabajo, el tema de justicia. Resolveremos el paquete entero. Cuando ya hemos observado que ese era el ánimo, entonces, ¿qué hora es? Esto va a acabar mañana. ¿Por qué? Porque los problemas son mucho más grandes que lo que estamos viendo. Es terrible. O sea, a ver, todos vamos a coincidir, ministro, en que esta marcha de pronto nunca tenía que haberse realizado. Pero si vemos con un lente más amplio esta movilización, vamos a encontrar que se está visibilizando la realidad de los discapacitados. Hoy yo leía esta recomendación que sacaba Naciones Unidas sobre lo que se ha hecho en esta gestión de gobierno con los discapacitados. Por supuesto que se ha avanzado. Es otro momento, es otra coyuntura. La sociedad como tal está con otra visión con las personas con discapacidad. Falta mucho por hacer. Dentro de lo mucho que falta por hacer, seguramente se requieren recursos, tiempo, educación y una serie de acciones. Pero algo fundamental es la voluntad política. Y claro, de quienes están en poder, sean los del gobierno central, los de las gobernaciones, los de los municipios. Sí, y además que se ha visibilizado una necesidad, es decir, la sociedad tiene que tomar conciencia de esto. En Parotani, yo le digo, uno de los dirigentes en silla de ruedas decía: ministro, este es un problema tan delicado que ahorita usted sale en su vehículo para movilizarse a Cochabamba o a La Paz, y un accidente y usted está mañana al otro lado en la negociación, ¿verdad? Entonces este es un problema muy delicado, a cualquiera nos puede suceder. Sin embargo, como se ha señalado, este gobierno en materia de personas con discapacidad ha hecho el 99%, asumiendo que anteriormente alguien haya avanzado un 1%. Falta mucho. Por ejemplo, en el Ministerio del Trabajo hemos exigido que las instituciones estatales cumplan con la cuota del 4% de ítems para personas con discapacidad. La semana anterior, a inicios de semana, Impuestos Internos nos emite una carta y nos dice tenemos 14 ítems a disposición para personas con discapacidad. Impuestos Internos, primero, que es una institución de primer nivel, los salarios son bastante elevados, es decir, conseguir un trabajo ahí para cualquiera ya es una maravilla. Entonces, claro, pero esto es una política de discriminación positiva, ¿no? Ponemos en favor de las personas con discapacidad. Una maravilla. Ponemos a funcionar la bolsa de trabajo. Nosotros reclutamos mediante la bolsa de trabajo personas con discapacidad y encauzamos hacia entidades estatales o privadas, fundamentalmente estatales. Y tenemos el primer problema, ¿no? Recibimos personas, enviamos a Impuestos Internos y allá nos dicen, o sea, con mucho gusto de inmediato, pero no tienen las condiciones para ingresar. En algunos casos siendo profesionales, ¿no? Porque Impuestos Internos es de... No, claro, tiene su exigencia. De nivel, pues. ¿no? Con título académico la mayoría de los cargos. Entonces, ¿qué es lo que ve la directora de Empleo en el ministerio? Dice: ministro, hemos enviado, pero el problema es que estos compañeros que hemos mandado no están en este momento en situación de ser insertados. Es decir, la situación de discapacidad los ha puesto en tal
odio, digamos, en tal resentimiento hacia la sociedad, una sociedad que los discrimina, que los mira mal, los trata mal. Preferible es hacer la vista a un lado antes que verlos, tenderles la mano. Y entonces, además, la gente tiene la bronca de haber perdido un miembro o algo. Entonces, se fue la vida, ya se acabó el mundo. Entonces, primero hay que hacerles un trabajo psicológico, biológico, volverlos a reinsertar en lo que es mis relaciones sociales. Básicamente es el relacionamiento social. Una vez que suceda eso, técnicamente, académicamente, tienen todas las posibilidades, están bien calificados. El problema es que han perdido esa relación social, la capacidad de relacionarse. Entonces, hay que trabajar en eso. Impuestos Internos nos ha dicho, no hay problema. Esperamos. 3 meses, 6 meses están los ítems a disposición. ¿Y mientras? Mientras tanto, nosotros ya lo que hemos hablado, porque no es que ahora el gobierno a partir de la marcha nos pondremos a trabajar. Mientras tanto, hemos conversado con el Ministerio de Salud, el Ministerio nos ha dicho, tenemos aquí los centros, tenemos los especialistas, tenemos lo que se necesita mínimamente, remítannos a las personas que ya están escogidas, preseleccionadas la palabra, envíennoslos y una vez que nos los envíen, les vamos a hacer su tratamiento clínico, psicológico, lo que necesiten. Y una vez que eso suceda, que la persona misma se sienta... Estamos hablando de 14 casos frente a 54.000 que maneja el gobierno por el registro que hay de discapacitados y frente a 450.000 que en determinado momento ha manejado Naciones Unidas con algún grado de discapacidad, no siempre profundo, sino algún grado de discapacidad, ¿verdad? Hay un largo camino, ministro. La gente que está en la marcha, usted decía, hemos entrado en esta negociación al fondo del asunto, a mostrar los casos puntuales, las grandes necesidades. La gente de la marcha nos decía, los programas no funcionan, no llegan a todos. ¿Por qué? De pronto porque están divididos, de pronto precisamente por esta condición que usted dice de resentimiento, de recelo, que ha ido gestando a lo largo de diferentes años. Es muy difícil y nosotros vamos a alentar el diálogo y le agradecemos que haya venido para hablar con nosotros, como también queremos alentar el diálogo con el otro sector, con el sector movilizado. Es tan grande el problema que ningún esfuerzo puede ser o debe ser descalificado para esto, viendo todo en positivo. Ministro, gracias. Gracias, María Dene. Únicamente decirte que como ministerio vamos a hacer cumplir que se cumpla la cuota del 4%. Esto podría elevarnos de inmediato, ya hablamos de este mes, a unas 4.000, 5.000 personas con discapacidad que pudieran ya incluirse, y se están viendo otras opciones, se están barajando otras alternativas para ampliar esta cuota, no solo en el caso del sector estatal, de manera que podamos cubrir, si es posible, el 100% de personas con discapacidad, darles un salario digno, la posibilidad de ganarse la vida o y en caso de que la persona no pueda trabajar, uno de sus familiares asume ese trabajo y pueda velar, ser el tutor. Con esa condición, ¿verdad? De que se atienda al discapacitado, porque hoy día el vicepresidente Álvaro García Linera, ante una audiencia de estudiantes, se comprometía a mejorar la situación de los discapacitados y ofreció trabajo a sus familiares. Nos quedamos con esa palabra entonces. La ley lo señala así y el vicepresidente tiene razón. Muy bien, muchas gracias. El ministro de Trabajo con nosotros y en nuestro todo a pulmón también, parte, contraparte, está nuestra unidad móvil con la vigilia. Estamos contigo, Rubén Quispe. Gracias por darnos la posibilidad de conversar con el sector de ciudadanos con discapacidad. Estamos contigo. En efecto, queremos informarle que hace instantes nada más, la policía a cargo del general Edgar Telles ha presentado a una persona de aproximadamente 18 años. Esta persona habría sido aprendida tras los amagues de enfrentamiento que se había registrado alrededor de las 5:30, 6 de la tarde, María René, por lo cual en este sector de la vigilia ha habido el intento de ingreso por parte del sector movilizado a Plaza Murillo, donde se han quitado algunas 2 barandas y 2
dos rejas y una baranda de seguridad aquí de kilómetro cero. Pero sin embargo, la autoridad ha manifestado que esta persona es ajena a esta movilización, es un joven de 18 años y está guardando en celdas de la Fuerza Anticrimen. Sin embargo, aquí queremos acercarnos al dirigente Alex Vázquez para que nos comente un poco cómo ha sido esta amaga de enfrentamiento que ha habido en horas de la tarde, don Alex. Bueno, a explicar que de pronto nos anoticiamos que había un encuentro entre varios dirigentes y que estaban hablando, teníamos entendido, sobre el destino de la caravana. ¿Está exaltado? Uno, por un lado, ha exaltado los ánimos y por otra parte, de pronto, el status quo en el que permanece el gobierno frente a nuestra propuesta, a nuestro pliego petitorio de los 500 bolivianos para las personas con discapacidad. ¿Cómo está viendo este acercamiento con otros sectores del gobierno? Bueno, son personas que al fin y al cabo son funcionarios o servidores públicos de diferentes instituciones gubernamentales, tanto de la gobernación como del municipio, de todo el país. Y lo único que persiguen, bueno, es dividir al sector. Se atribuyen ser dirigentes de este sector y más no es así. Solo responden a intereses personales, pues el Estado les paga y es por eso que están en esto. ¿Ustedes desconocen esto? Obviamente que los desconocemos. De las 9 federaciones departamentales, en la caravana se encuentran 6 federaciones, de las cuales su presidente está presente. ¿Ustedes van a mantener esta vigilia? Independientemente de todo lo que pueda pasar allá, nosotros vamos a continuar con nuestro propósito de llegar a los 500 bolivianos mensuales. Muchas gracias, dirigente. También queremos mostrarles el panorama que se vive a esta hora de la noche. Algunas personas han sido muy caritativos con este sector, han entregado cartones, algunas frazadas, pero sin embargo el frío de la noche, María Zené, que hacen en la sede de gobierno, los obliga a que pidan más la solidaridad del pueblo paseño porque les hace falta frazadas, alimentos. Miren qué condiciones en el suelo. Estos cartones casi no cubren el frío, ¿no?, que transmite. Si tienes alguna pregunta al dirigente, le pasamos, María. Muchas. Si podemos hablar con el dirigente de manera personal, te agradezco mucho. Por favor, Rubén. Señor Vázquez, muy buenas noches. Le habla María René Duchén, del Todo a Pulmón, en Cadena A. Hemos estado haciendo seguimiento a el diálogo que se instaló en el FNDR. Tenemos aquí en nuestro set a el ministro de Trabajo. Hemos estado obteniendo un resumen, si usted quiere, de la negociación donde personas con discapacidad han dado testimonio de su realidad, una realidad compleja, por supuesto. Dentro de esto se ve que el problema es más grande. Habría la intención de parte del gobierno de poder ir asimilando en la administración pública a personas con discapacidad luego de varias instancias de capacitación en muchos casos, en otros casos de asistencia en materia psicológica, social, etcétera. Dentro de eso, siendo que se está visibilizando, gracias a la movilización que ustedes han tenido, el tamaño de esta necesidad, de pronto podemos aprovechar este momento para que usted pueda conversar con el ministro. Le ofrezco esto y agradezco la posibilidad que nos da el ministro, o de pronto pedirle que haya una flexibilización tal vez para poder ver otras instancias. Lo escucho, señor Vázquez. Lo que puedo mencionar es que voy a conversar con el ministro de Trabajo y voy a hacer algunas aseveraciones. Otro espacio de diálogo con esta autoridad no me es dable porque el principio que nosotros buscamos es el de 500 bolivianos mensuales para todas las personas con discapacidad. Usted bien ha dicho que de pronto se asigna o se va a empezar a trabajar en espacios laborales para las personas con discapacidad en diferentes lugares.
Lo cierto es que la ley 223 afirma que como mínimo se debe tener el 4% en entidades públicas. Esto mal que bien se ha venido dando, pero seguimos dejando de lado al gran grueso de las personas con discapacidad que no alcanzan a poder ejercer estos espacios laborales, porque dentro del 4% se habla de las ciudades, urbanas y digamos en algunos casos de ciudades populosas, por así decir, pero no se toma en cuenta que el mayor número de personas con discapacidad se encuentra en el área provincial, en el área rural. Y si hablamos de aventajar de forma laboral, de las 52.000 personas que tienen el carnet de discapacidad emitida al CONALPEDIS, no alcanza ni al 4 o 5% de este total. A saber también y mencionar que más del 50% de las personas con discapacidad no saben leer ni escribir. El restante de este 50% están en educación primaria, por así mencionar. Y son pocos los aventajados que tienen una preparación técnica superior o media y mucho menos los que han llegado al grado de licenciatura. Estamos aprovechando la presencia del ministro de Trabajo. Ministro, de pronto usted quiere dirigirse al señor Vázquez, por favor. Claro que sí, María Dené. Saludar al compañero Alex, lo hemos conocido en Parotani, en la marcha. Reiterar, el gobierno está buscando una solución integral que resuelva temas de educación, de trabajo, de salud, de justicia, es decir, dar una solución total, definitiva, que permita que las personas con discapacidad puedan desarrollar su existencia, ellos y su familia, de manera adecuada, lo más similar, idéntico a cualquier otra persona sin discapacidad. En segundo lugar, se están explorando una serie de opciones, lo estamos haciendo en el FNDR, para ampliar, mejorar el tema de proyectos productivos, fundamentalmente en áreas rural. Por ejemplo, en Santa Cruz se hablaba que ya está empezando, los mismos compañeros con discapacidad nos señalaban, ya va a empezar a funcionar la granja de pollos, por ejemplo, en Santa Cruz, y bueno, cubrir en principio el 4% de personas con discapacidad, inclusión laboral en el aparato estatal. Estamos sondeando, viendo otras opciones que puedan incluir en el tema de sector privado, es decir, tratar de cubrir con empleo, no solo, como señala Alex, y tienes razón, en el eje central, el Alto, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, sino también el resto de capitales de departamento, pero también llegar al área rural. Esto en lo que se pueda en aparato estatal y lo que siga en proyectos productivos. Obviamente en los casos, como dice Alex, en que hay muchos de los hermanos y hermanas con discapacidad que no tienen calificación académica necesaria como para optar a un empleo, insertarlos. Hay los cursos de educación alternativa, tal vez es lo más avanzado junto con salud, que es lo que ha hecho el gobierno en este tiempo, tema de educación y salud. Entonces existen las condiciones en este momento para avanzar en una alfabetización, una postalfabetización para superar los niveles académicos, pero además en aquellos casos en que esto vaya a demandar mucho más tiempo o fuera difícil, la norma legal prevé que se pueden contratar familiares que se hagan cargo de aquellas personas con discapacidad que no puedan valerse por sí mismos y de esa manera el salario pueda llegar a ellos. En este caso ellos están pidiendo 500 bolivianos de bono mensual. Nosotros lo mínimo que estamos ofreciendo son 1.805 bolivianos al mes, que es el salario básico, y obviamente las sumas van a mejorar bastante, ¿verdad? Bueno, ahí está la voz en un contacto muy primario y
Ojalá se pudiese seguir con este diálogo, don Alex. Lo haremos de manera interna si acaso usted así lo dispone y también el ministro nos acepta esta iniciativa. Nosotros, mientras tanto, lo que haríamos sería irnos a pausa, por favor. Tenemos importante agenda para usted.